Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por tu vida. Agradecida estoy con mi Padre por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que ha sido. Doy gracias a Dios por otro día más en comunión con el Señor, en la divina presencia de Él. Y bueno, agradecida también por esta gran familia que hemos formado. Agradecida por darme la oportunidad de estar nuevamente como domingo a domingo, llegando la palabra hasta tu casita. El día de hoy tengo un tema controversial, ¿cómo te podría decir? Más que controversial. Y bueno, vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Yo sé que este tema va a ser de mucha bendición en tu vida. Yo quise titularlo Juicios para rebeldes y pecadoras. Está fuerte el tema, ¿no? Juicio para rebeldes y pecadoras. Muchas ocasiones hemos satanizado a aquellas personas que se maquillan, aquellas personas que usan pantalones, aquellas personas que usan en algún momento aretes, que usan pulseras, anillos y cosas así, ¿no? Y hoy vamos a sustentar la palabra como siempre, tomada la palabra de la Biblia. Es importante que pongamos mucha atención y la palabra de Dios no es para controversia, amados. La palabra de Dios nunca tiene que ser para que se arme una controversia. La palabra siempre tiene que ser para edificación. Y quiero que vayamos a la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo número 3, y vamos a leer de los versículos 18, versículo 18, vamos a leer hasta el 24. Y dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas de las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar del cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada y tu fuerza en la guerra. Oremos, Padre. En esta preciosa mañana, amado de mi alma, delante de tu preciosa y divina presencia, y en el nombre poderoso de tu amantísimo Hijo Jesucristo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, yo glorifico tu precioso y maravilloso nombre. Todo el honor, toda la gloria, toda la honra siempre serán para ti, amado de mi alma. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa palabra. Te pido, amado Dios, que no permitas que salga una sola palabra que venga de mi carne, solo que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas con carbones encendidos, divino Redentor, y que no salga palabra que venga de mi carne, sino sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Te lo pido, amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, aquí hay una gran controversia. Hay muchas doctrinas que se han levantado sacadas de la Biblia. Mucha gente que se quedó en los tiempos de la ley. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que tanto es bueno o es malo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 18 al 25. Nos da grandes cosas y bueno, quiero decirte que todo esto que la palabra del Señor nos habla del juicio. El juicio de Jehová contra Judá y contra Jerusalén. Nosotros sabemos que somos injertados y llegamos a formar parte. Somos parte también. Pero en este momento el Señor hablaba precisamente del juicio contra las hijas de Sión. Cuando nosotros leemos esto, dice el Señor, en aquel día
quitará el Señor el atavío del calzado. Mucha gente dice que no se puede usar, una hija de Dios no puede usar tacones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. En aquel día dice, quitará el Señor el atavío del calzado. Y surge ahí una doctrina, porque la palabra de Dios dice esto, quitará el calzado, dice, no quitará los tacones, dice quitará el calzado. Y si las personas dicen que es pecado usar tacones, tan pecado es la que usa 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Si hay una doctrina sacada de la Biblia donde dicen que una hija de Dios no puede usar tacones, nadie puede usar calzado, porque la Biblia no habla de tacones. La Biblia habla precisamente del calzado, pero de ahí hay muchas iglesias que sacaron la doctrina y dijeron, las que usan zapatillas. Sin embargo, aquí no habla de 2 centímetros, de 5 ni de 10 centímetros. Dice, el calzado, tan pecadora, si es así, tan pecadora es la que usa tacones como la que usa de esos que no tienen nada, solo 1 centímetro o 2 de tacón. Y dice la palabra de Dios, las redecillas quitará el atavío del calzado, el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Habla también de los zarcillos, habla también de los pomitos de olor, del perfume, y mucha gente dice que es un pecado usar perfume. Tan pecado es el que usa el perfume como el que usa el desodorante. Y yo creo que no haya nadie que no use desodorante. Bueno, dice las cofias, los atavíos de las piernas, las cofias, el velo, las cofias, los partidores de pelo, los pasadorcitos, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Sabemos que el anillo es símbolo de la unión y siempre en el matrimonio hay anillos. Dice los mantoncillos, los velos. Hay iglesias que usan velos. Hay muchas iglesias donde dicen que la mujer tiene que tener su velo, cubrirse la cabeza. Aquí dice, quitará los velos, las bolsas. Creo que la mayoría de las mujeres, si no es que todas, usamos nuestra bolsita. ¿Por qué? Porque ahí guardamos nuestras pertenencias, nuestra credencial, llevamos ahí documentos, necesitamos una bolsita para poder cargar. Entonces, si la que usa todo esto es pecadora, también la que usa la bolsa, si es que es así como dicen. ¿Quién en su casa no tiene espejos? Porque también dice la palabra de Dios, quitará los espejos. ¿Acaso aquellas personas que usan velo, aquellas personas que no usan tacones, aquellas personas que no usan pantalones, acaso no usan ellas espejo? Porque creo que no hay una sola casa que no use un espejo. El lino fino, las gasas y los tocados. ¿Acaso se han fijado de qué clase es la tela de la ropa que usamos? Dice, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Yo creo que nadie quiere andar oliendo mal. Entonces, la Biblia dice, vendrá hediondez. ¿Acaso una persona, para que esté bien delante de Dios, tiene que oler feo? Digo, pregunto, porque dice el Señor que vendrá hediondez. Y cuerda en lugar de cinturón. Cuerda en lugar de cinturón. El que usa cinturón también es un pecador. Bueno, amados, quiero decirles que dice, y quemadura en vez de hermosura. No he visto aquellas personas que usan velo, aquellas personas que no usan pantalón. No me he dado cuenta que huelan mal. Tampoco me he dado cuenta que estas hermanitas, como dice la palabra de Dios, no se vean en un espejo. O qué
que sigan al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirles, mis amados, que yo quiero decirles a quién se refería todo esto. Quiero que volvamos al capítulo número 1 y vamos a leer el versículo número 4. Y vamos a darnos cuenta a quién le hablaba, porque es importante que sepamos de dónde viene esa orden, para quién viene. Siempre es importante que nosotros veamos atrás. ¿A quién se refería cuando la palabra de Dios habla esto? Vamos al capítulo número 1 para que sepamos de qué habla, porque luego formamos una doctrina y no vemos el inicio a qué se refiere. Dice el capítulo 1, versículo 4, una nación pecadora. Dice el número 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿A quién se refería? Aquellos que se apartan del camino de Dios, aquellos que un día conocieron y se apartaron. Para ellos, para ellas es el juicio. Y no es únicamente para la mujer, también habla parejo para el pueblo de Dios. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. A eso precisamente se refiere cuando habla de este juicio. Habla de este juicio para rebeldes y para pecadoras y pecadores también. Si nosotros analizamos esta palabra, amados, quiero decirles que el Señor habla de un juicio. No es que sea ahorita en este momento, pero sí hablaba de un juicio precisamente para esa gente pecadora, pueblo cargado de maldad que un día conocieron al Señor y se apartaron del camino de Dios. Quiero decirles, amados, que mucha gente ha hecho mención del maquillaje, porque esto se debe a un personaje bíblico. Pero tomaron el personaje bíblico para poder formar esta doctrina, tomaron a Jezabel. Sabemos que precisamente la Biblia habla de Jezabel cuando habla del maquillaje, del uso del maquillaje, tan solo porque era un personaje bíblico. Pero quiero decirles, amados, que no solamente ese personaje bíblico utilizó maquillaje. Si nosotros vamos al libro de Esther, mucho se ha hablado de esta mujer que fue capaz en algún momento de dar su vida por el pueblo de Israel. Una gran mujer usada de Dios, porque Dios la usó poderosamente. Esther fue una mujer que puso al pueblo amado de Dios en ayuno por 3 días. Fue una mujer que expuso su vida para poder rescatar a su bendito pueblo. Indudablemente Dios la usó para poder liberar a su pueblo. Y mucho se ha dicho de Esther. Pero nadie ha hablado del atavío que ella usaba. Nadie. Solamente sacan y dan palabra y dicen de lo grande y maravillosa que fue en las manos del Señor. Pero quiero que vayamos a Esther en el capítulo 2 y vamos a leer solamente 2 versículos, el 12 y el 13. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticas y afeites de mujeres. Esther usaba perfume, usaba atavíos, y no por eso fue una mujer calificada como una mujer pecadora. Nadie ha hecho mención quizá de esto. Y dice el versículo 13, entonces la doncella venía al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey.
Entonces, Esther era una mujer que se ataviaba. Dice en el versículo 12, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Qué significa la palabra afeite? Dice en el diccionario real, amados, de la Academia de la Lengua, dice lo siguiente: producto que se utiliza para la belleza del cuerpo, especialmente del rostro. Y su sinónimo es cosmético, del griego cosméticos, relativo al adorno. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer se adornaba su rostro, pero esto no la hacía pecadora, porque realmente el adorno no es el pecador. El pecado se siembra en el corazón, amados, y que nos quede bien claro esto. Quiero decirles que la reina Esther, además de adornos, usaba afeites de mujeres o cosméticos para el rostro. Dios tuvo a Esther por una buena sierva, por su corazón, por llegar a arriesgar su vida, por salvar a sus hermanos. Entonces, nosotros no podemos decir que ella era una pecadora. No podemos señalarla como una mujer mala porque usaba atavíos, porque esta mujer usaba perfumes aromáticos, 6 meses de uno y 6 meses del otro, para poder llegar al rey Asuero. No podemos decir que esta mujer, porque usaba afeites, o sea, porque ella se arreglara, eso la hacía pecadora. Quiero decirles, amados hermanos, que a Jezabel no le hacía malvada el maquillaje. A Jezabel le hacía malvada lo que traía en el corazón. Y yo he visto muchas veces, amados, perdónenme, yo he visto muchísimas veces personas cubiertas hasta acá, hasta el cuello, inclusive hasta los zapatos cerrados, porque no quieren que se le vea ni siquiera tantito el pie, pero con un hilo de amargura tremendo en su corazón. Nosotros como hijos de Dios necesitamos reflejar qué es lo que tenemos en nosotros, al Espíritu Santo. Yo no puedo vivir una vida donde me vean que pobrecita como sufro porque soy una hija de Dios. No, todo lo contrario, yo como hija de Dios necesito reflejar el rostro de Cristo. Pero veamos más adelante lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Ezequiel. En el capítulo 16, del versículo 9 al 14, dice que el Señor atavió a su pueblo y dijo que fue hermoseada en extremo. Fíjense nada más, vayan a la palabra. Ahí la palabra de Dios nos dice que el Señor atavió a su pueblo y dijo que fue hermoseada en extremo. Sin embargo, hay gente que tomó esta palabra de la Biblia e hicieron su doctrina propia, a su propia conveniencia. ¿Y para qué motivo? ¿Por qué lo hicieron? Para golpear al mismo cuerpo de Cristo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un adversario, tenemos un enemigo, pero mis hermanos no son mis enemigos. Hay un enemigo al cual hay que vencer. El odio, rencor, resentimiento, falta de perdón. Hay un adversario. Pero mis hermanos no son mis enemigos. Les pido perdón si hay alguien que se ofenda con esta palabra, amados, de corazón. Pero yo me estoy documentando, yo les estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Ezequiel, veamos lo que dice Ezequiel. Y la palabra de Dios es muy clara. El mismo Señor se encargó de ataviar al bendito pueblo de Israel. Él mismo le puso todo esto para que se viera hermosa. Dice, para que fuera hermoseada, en el capítulo 16, versículo 9. Dice, te lavé con agua y lavé tu sangre. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón. Te calcé, no dice te quité el calzado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Aleluya.
así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de adorno, de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo Él. Pero cuando habla de esto, el Señor nos puso todo esto, pero habla de un juicio. Y cuando habla de ese juicio es precisamente lo que les leí en Isaías. Entonces, amados, lo que yo quiero es que abramos nuestros ojos, que le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos entender y poder dar una palabra, pero una palabra que sea congruente, que no sea una palabra que venga de doctrina de hombres. Dice en el capítulo 11 de Éxodo, el versículo 2, ahí habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de oro y de plata. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, esta fue en la última plaga. El Señor mismo ordenó que le pidieran a los vecinos para que pudieran llevar oro y plata. El mismo Señor dio la orden. ¿Por qué nosotros vamos a decir entonces que esto es un pecado? Depende mucho qué utilizamos. Yo no puedo usar un collar donde traiga una imagen, donde traiga un santito. Eso sí que no. Yo no puedo, amados, usar algo que esté induciendo a alguien al pecado. Eso no lo puedo hacer. Pero el mismo Señor en el capítulo 11, versículo 2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de oro y plata. El Señor cuando lo sacó en la última, cuando fue la última plaga, el Señor le dijo, vayan con la vecina, vayan con el vecino y lleven oro, lleven plata. Dios mismo dio la instrucción que tomaran alhajas de oro y plata y la llevaran con ellos. Tan pecadora sería la que usa, amados hermanos, porque hay personas que no viven, que están viviendo parte del Antiguo Testamento, de los tiempos de la ley de Moisés, pero no lo están viviendo completo. Porque antes decía que un hijo que fuera grosero había que apedrearlo y había que matarlo. ¿Quién de esos que viven esa doctrina ha matado a su hijo si le ha dicho una mala palabra, si ha sido desobediente, si ha sido maleducado? Y amados, quiero decirles que asimismo nuevamente vayamos a la primera carta de Pedro. En el capítulo 3, versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Que no te vistas tú de oro, de plata, pero que dentro de tu corazón traes maldad. Es a eso a lo que se refiere la palabra de Dios, porque primero habla del juicio. Dice así mismo, dice Pedro, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino, veamos lo que significa, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque yo puedo andar con muchos adornos, yo puedo andar con muchas alhajas, con un peinadote hasta acá, ostentoso, pero dentro un corazón lleno de maldad. Entonces, amados, es importante que nos demos cuenta a qué se refiere. Y esta misma instrucción la vemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Es la misma, exactamente. Quiero decirles, amados hermanos, que dice Gálatas 5, 3 y 4, para aquellos que aún están en la ley. En el capítulo 5, 3 y 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis. Aquellos que aún viven con la ley de Moisés, dice
de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Aguas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley hoy os justificáis. Porque hay gente que se está justificando en la ley y formando doctrinas de hombres. Y de esa manera dice la palabra del Señor que te estás desligando de los tiempos de gracia. Porque únicamente estás viviendo lo que habla la ley de Moisés. Y con esto te desligas y dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que tengamos mucho cuidado, amados, porque tristemente al desligarse de Cristo deben de guardar toda la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés, no solamente lo que les conviene. No te veas en espejo, no uses zapatos, tienes que oler mal, no, porque no dice que no debes usar perfumes, sino hediondez, tienes que oler mal. Entonces, amados, Deuteronomio 22:5, ahí voy a lo del pantalón. Dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿A qué se refiere la palabra? Al transvesti. No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Pero ya se hizo una doctrina de que el pantalón es el pecador. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que la mujer no debe usar ropa de hombre ni el hombre de mujer. Porque sabemos, desde tiempos antaños, en aquellos tiempos, ya existía esto. Pero recordemos, amados, que anteriormente los trajes eran túnicas, no había pantalón. Sin embargo, de ahí nace esta doctrina de hombres. Porque no solamente, amados hermanos, estos hermanitos que hacen es una doctrina de lo que dice Deuteronomio 22:5, ¿por qué solamente piden obedecer eso y no hablan de lo demás, donde habla respecto al pantalón, sino también que lean el versículo 11, lo que dice, donde habla de no vestir lana y lino fino tampoco? ¿Se han puesto a pensar en eso? No debe de usar lana y lino fino juntamente, dice. Entonces, amados, en el capítulo 22-21 también habla ahí, habla de una hija que no llegó virgen al matrimonio y debe ser matada, apedreada. ¿Acaso se hace esto? También la Biblia habla de que una persona con los testículos lastimados no puede entrar a la casa de Dios. Yo me pregunto si esas iglesias empiezan a revisarle, pero con todo respeto, sus partes íntimas a los varones. Porque si quieren condenar a una mujer que usa pantalón, pues que empiecen a cumplir la ley, pero completa como se debe. Bueno, amados hermanos, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si hay personas que están viviendo conforme a la ley de Moisés, perdónenme, pero si no están cumpliendo todas, están cayendo en maldición. Porque dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué yo voy a condenar a mis hermanos? Es importante saber, amados, que para aquellos que aún viven bajo la ley, deben de cumplirla completa. Y antes de juzgar a aquellos que no cumplen Deuteronomio 22:5, deben comprobar que están cumpliendo toda la ley. Amados, ahora va la exhortación, porque tengo que hablar tal y como la palabra de Dios habla. Quiero decirles, amados, que el pantalón no es el pecador. El pecador
es lo que trae en su corazón. Y quiero decirle a las mujeres, escúchenme bien, amadas, las amo y les pido perdón por esto, por esta instrucción. Quiero decirles que nosotras como mujeres puedes usar pantalón holgadito, hay pantalones flojitos, puedes usarlos, pero no puedes inducir al pecado. Porque hay muchas hijas de Dios, óiganme bien, hijas de Dios, que usan los pantalones tan apretados que no dejan nada en la imaginación. Y mucho cuidado, amadas, porque están induciendo al pecado a aquel varón que les está mirando. Por eso necesito decirles tal y como es la palabra. Aquellas mujeres que traen un atavío, vestidas de adornos, de mucho lujo, y traen dentro de su corazón un hilo de amargura tremendo, que están viendo a alguien que está por ahí, que necesita una ayuda, un apoyo. Recuerden que nacimos para buenas obras, pero tú andas con mucho atavío, con mucho lujo, y aguas porque estás mirando a aquel que necesita y no eres capaz de ayudar a aquel que está tirado. Recordemos, amados, que las obras no nos justifican, no nos dan la salvación. Sin embargo, nacimos para buenas obras. Y como hijas de Dios necesitamos vestirnos de una manera decorosa, porque tan es indecente un pantalón entallado, también es indecente un vestido con muchos escotes, un vestido que llama la atención y está permitiendo que aquel hermanito peque. Puedes usar pantalones si los usas pegados con tu blusa larga arriba de la rodilla. Bueno, amados, yo espero que esta palabra sea de bendición y llegue a lo profundo de tu corazón. Y quiero decirles que les amo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.